Aquí comienza Barranquilla Espiritual, un programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos y que nos da explicaciones sobre las circunstancias que vivimos, por más difíciles que nos parezcan, que están dentro de la justicia y el amor de Dios. Barranquilla Espiritual, dirige Abel Prasca. Muy buenas tardes, queridos amigos de Barranquilla Espiritual. Gracias a Dios, un sábado más con ustedes. Yo con ustedes y ustedes con nosotros. En este programa que, como dice la propaganda o la publicidad inicial, revela las leyes espirituales que nos rigen a todos los seres humanos y que, por tanto, pues hace que estemos más conscientes de qué vinimos a hacer aquí a la tierra, porque desgraciadamente para la mayoría de las personas hay un analfabetismo espiritual, es decir, no sabemos por qué estamos aquí, de dónde venimos y para dónde vamos, nuestra alma, pues, después de la muerte del cuerpo físico. Eso es lo que pretendemos nosotros llevarles, que haya una mayor claridad, porque desde hace 160 años tenemos precisamente este libro que estamos estudiando todos los sábados, el Libro de los Espíritus. Fue publicado hace 160 años y ya nosotros tenemos una claridad. Ahora nos corresponde que esforzarnos a aplicar esa moral tan maravillosa cristiana que no hemos todavía sabido apreciar y que hoy la tenemos más clara por las otras leyes reveladas por la doctrina espírita, la ley de la reencarnación, la ley de causa y efecto, la ley del progreso, todas las otras leyes, la existencia de Dios, la comunicación con los espíritus, la pluralidad de mundos habitados, en fin, realmente es una de las leyes, la ley de justicia, amor y caridad, y cuyo principal exponente, expositor y además vivenciador ha sido Jesús, y nosotros pues de muy larga distancia, pero tenemos que procurar emularle, imitarle en sus comportamientos, en sus acciones. Y hoy, gracias a Dios, con la doctrina espírita hemos podido comprender más esa moral. Sabemos por qué debemos perdonar, sabemos por qué es que debemos portarnos bien con nuestro prójimo para poder ir avanzando. Entonces, buenas tardes, Jaime Fernández. Buenas tardes, Abel. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Tenemos a Bobby Orozco también pendiente de la consola del sonido, pendiente de sus llamadas al 349-3929, 349-3548. Voy a repetir porque nos gustaría conocer de sus llamadas, de sus inquietudes. 349-3929, 349-3548 son los teléfonos de Radio Tropical. Vamos a continuar estudiando este libro de los espíritus, al cual le estamos haciendo un homenaje. Vamos por el capítulo 3. Algo muy, muy importante: el alma después de la muerte. O sea, en este capítulo, Jaime, realmente vamos a despejar este misterio que ha sido la muerte del cuerpo físico para muchas personas. Para nosotros ya no es un misterio, los que tenemos años de estar estudiando la doctrina espírita, pero definitivamente creemos que después de este día, de esta jornada de estudio, se le van a despejar muchas dudas a nuestros hermanos acerca de lo que es el fenómeno biológico de la muerte y lo que se llama el fenómeno espiritual de la desencarnación del alma después de la muerte. Este es uno de los grandes interrogantes de toda la historia de la humanidad, del ser. Bueno, estoy aquí, vivo aquí, conozco unas personas, amo, siento una cantidad de emociones, ¿y después qué? ¿Y después qué va a pasar? Así es. Bueno, entonces vamos a empezar a despejar este misterio para la mayoría de las personas sobre lo que es la muerte. Dice, el alma después de la muerte. El capítulo es el capítulo 3, regreso de la vida corporal a la vida espiritual. La pregunta 149 que Allan Kardec le hace a los espíritus superiores es: ¿en qué se convierte el alma en el instante de la muerte? Respuesta: vuelve a ser espíritu, es decir, retorna al mundo de los espíritus que había dejado momentáneamente. Pregunta 150: ¿el alma conserva su individualidad después de la muerte? Respuesta:
sí y no la pierde jamás. ¿Qué sería de ella si no la conservase? Ahí mismo hace otra pregunta Allan Kardec, dice, no teniendo ya su cuerpo material, ¿cómo constata el alma su individualidad? Respuesta de los espíritus superiores. Tiene un fluido que le es propio, tomado de la atmósfera de su planeta y que representa la apariencia de su última encarnación, su periespíritu. Otra pregunta que él hace ahí mismo dice, ¿nada se lleva el alma consigo de este mundo? Respuesta, nada más que el recuerdo y el deseo de ir a otro mundo mejor. Ese recuerdo está lleno de dulzura o de amargura, según el uso que se ha hecho de la vida. Cuanto más pura, mejor comprende la futilidad de lo que ha dejado en la tierra. Pregunta 151. ¿Qué pensar de la opinión según la cual el alma vuelve después de la muerte al todo universal? Y entonces le contestan los espíritus superiores con una pregunta. ¿No forma un todo el conjunto de los espíritus? ¿No es todo un mundo? Cuando estás en una asamblea, eres parte integrante de esa asamblea y sin embargo conservas siempre tu individualidad. Pregunta 152. ¿Qué prueba podemos tener de la individualidad del alma después de la muerte? Respuesta. ¿No la tenéis en las comunicaciones que obtenéis? Si no fueseis ciegos, veríais. Si no fueseis sordos, oiríais. Pues con frecuencia una voz os habla revelando la existencia de un ser fuera de vosotros. Y viene un desarrollo de esta respuesta por parte de Allan Kardec. Dice, los que piensan que con la muerte el alma reingresa en el todo universal están equivocados. Si entienden por eso que semejante a la gota de agua que cae en el océano pierde su individualidad. Pero están en lo cierto si entienden por el todo universal el conjunto de seres incorporales del cual es un elemento cada alma o espíritu. Si las almas estuviesen confundidas en la masa, no tendrían sino las cualidades del conjunto y nada las distinguiría entre sí. No tendrían ni inteligencia ni cualidades propias, cuando en todas las comunicaciones revelan la conciencia del yo y una voluntad distinta. La infinita diversidad que presentan durante todas las comunicaciones es la consecuencia de las mismas individualidades. Si después de la muerte no hubiese sino eso que llaman el gran todo, absorbiendo todas las individualidades, este todo sería uniforme y de esta manera todas las comunicaciones que se recibiesen del mundo invisible serían idénticas, puesto que ahí se encuentran seres buenos y otros malos, sabios e ignorantes, felices e infelices, alegres y tristes, ligeros y graves, etc. Es evidente que son seres distintos. La individualidad es más evidente cuando esos seres prueban su identidad por señales incontestables, por detalles personales relativos a su vida terrestre y que pueden ser constatados y no puede ponerse en duda cuando se muestran a la vista en las apariciones. La individualidad del alma nos era enseñada en teoría como un artículo de fe. El espiritismo la patentiza y hasta cierto punto la materializa. Pregunta 153. ¿En qué sentido debe entenderse la vida eterna? La respuesta de los espíritus superiores es: la eterna es la vida del espíritu, la del cuerpo es transitoria y pasajera. Cuando el cuerpo muere, el alma vuelve a la vida eterna. Ahí mismo hace una pregunta Allan Kardec: ¿no sería más exacto llamar vida eterna a la de los espíritus puros, que habiendo alcanzado el más alto grado de perfección no tienen más pruebas de soportar? Y la respuesta es más bien la felicidad eterna. Pero esto es una cuestión de palabras. Llamad a las cosas como queráis, con tal que os entendáis. Bueno, yo sí pienso que tenemos que hacerle un análisis a esta parte, porque realmente aquí se despeja el quid del asunto acerca del misterio de la muerte del cuerpo físico. Como decía yo hace un ratico, ese es un fenómeno biológico, pero como el alma no muere, es un fenómeno espiritual que estudia el espiritismo como ciencia, que estudia el origen, la naturaleza y el destino de los espíritus. Estudia la desencarnación, es decir, la separación del alma que estuvo unida a un cuerpo y que en el momento de la muerte ya no va a estar más unida a ese cuerpo. Entonces,
conserva su individualidad después de la muerte del cuerpo físico y sigue la vida como espíritu. Sigue la vida como espíritu. Y aquí en cuanto a esta parte que dicen de cuál es la prueba de esa individualidad, porque hay algunas doctrinas, la doctrina panteísta, que dice que al morir los seres volvemos al gran todo. Eso ya fue aclarado en unos capítulos anteriores. La prueba de la individualidad del alma después de la muerte es precisamente las comunicaciones que se dan con los encarnados. Comunicaciones que empezaron un poquito antes de la publicación de este libro de los espíritus. Este libro de los espíritus fue publicado en 1857. En 1848, ¿sí? 11 años antes, en Hydesville, Nueva York, empezaron las comunicaciones espirituales que se volvieron, así como decimos hoy en día, virales, se volvieron mundiales. Las comunicaciones en esa época se volvieron así mundiales, en todos lados se manifestaban los espíritus. Empezaron en una familia en Hydesville, Nueva York, en una familia apellidada Fox, que tenía dos jovencitas, una Catherine y otra Katy Fox, que en el cuarto de ellas empezaron a sentirse unos ruidos que venían de tiempo en tiempo, pero esa noche, en 1848, fue algo bastante fuerte, bastante notorio, que hasta la misma familia Fox, que era una familia de religión metodista, llamaron a sus vecinos para decirles, para alertarlos sobre lo que estaba pasando. Ellos consiguieron comunicarse con ellos por medio de golpes, ese agente que producía ese ruido, y ese agente, con la ayuda del número de golpes y las letras del alfabeto, confesó que era un espíritu, que había sido un vendedor, que había sido asesinado y había sido enterrado en la casa esa de la familia Fox. Pero eso fue apenas el punto de partida, porque en el resto del mundo empezaron a darse ese tipo de manifestaciones, e incluso en fiestas, en reuniones, se reunían en Europa, en Estados Unidos, para comunicarse con esos llamados espíritus. Y de allí vinieron hombres serios como Allan Kardec, cuyo verdadero nombre es Hipólito León de Nizar-Rivail, discípulo de Pestalozzi, un pedagogo ya, Kardec, en París, Francia, famoso, había escrito ya libros sobre gramática, libros sobre biología, que eran llevados por instituciones de París, de Francia. Incluso la Sorbona publicó obras de León Hipólito de Nizar-Rivail, alias Allan Kardec, muchos años después de su desencarnación. Entonces, esas manifestaciones, repito, son en este momento la prueba de que el alma se mantiene individual después de la muerte y tiene un cuerpo, como acá ya lo dicen los espíritus con nombre propio, periespíritu, ¿sí? Que fue un nombre que Kardec, políglota, filólogo, colocó a semejanza del periespermo que rodea el fruto. Él le llamó periespíritu, o sea, es un cuerpo que tiene el alma no es un ser fantasmagórico, indefinido, tiene un cuerpo, mantiene el cuerpo, el último cuerpo que tuvo en la vida corporal. La forma de ese cuerpo es con la que parte el alma, pero también, y hay que decirlo, mantiene el archivo de sus anteriores cuerpos, de sus anteriores vestidos de vidas pasadas. Por eso es que vemos que en el Monte Tabor, Juan el Bautista, que era el mismo Elías que debía venir, se presenta poco antes de su desencarnación. En el Monte Tabor se presenta Moisés y se presenta Elías. Entonces era Juan el mismo espíritu de Juan el Bautista, pero trae el cuerpo, la apariencia de Elías. Porque el periespíritu tiene esa capacidad, es moldeable y tiene el registro, tiene el archivo de sus anteriores cuerpos, y en un momento dado, por su voluntad, él puede traer su anterior
cuerpo, o sea, el cuerpo de una existencia anterior. Entonces, y también nosotros hoy en día tenemos la prueba de otra cantidad de manifestaciones. Por ejemplo, en Brasil hay una película que se llama Chico Javier, que relata las experiencias de este médium brasilero que recibió más de 400 libros, algunos bestsellers, como el libro Nuestro Hogar, que fueron millones de copias vendidas en Brasil y en otros países, del cual se hizo una película, también llamada Nuestro Hogar. Y con esta película, ahí nos muestran el relato de que Chico Javier, a través de una carta, pudo liberar a un preso, a un recluso en Brasil. Ese preso había sido juzgado, había sido condenado, porque él estuvo con un amigo jugando con un arma, y el arma se disparó. Y esa arma le dio a uno de los dos amigos, y ese amigo murió. El amigo que sobrevivió fue encarcelado. Y Chico Javier, repito, en la película Chico Javier, que usted lo puede ver en YouTube, que está en portugués y subtítulo en español, con pruebas dactilográficas, el espíritu, o sea, el desencarnado, el amigo muerto, ya, muerto el cuerpo físico, se manifiesta, y con pruebas dactilográficas reconocen que es el mismo espíritu fallecido, y donde dice que le pide a su padre que absuelvan a su amigo porque fue un accidente lo que ocurrió, que así como murió él, hubiera podido haber muerto el otro, porque fue un juego con un arma y cualquiera de los dos ha podido morir. Entonces, esto es una prueba de la individualidad del alma después de la muerte, de la sobrevivencia, que no se funden en el todo universal como plantean los panteístas, sino que mantienen su individualidad. Claro, si el alma perdiera su individualidad al retornar a la patria espiritual, pues eso equivaldría realmente a lo mismo que morir, porque si se pierde la conciencia, se olvida el yo soy, las ideas que se adquirieron a través del estudio, del esfuerzo, todo el mundo emocional que acumuló a través de sus distintas experiencias, sea este mundo emocional equilibrado o desequilibrado, igual es la realidad de ese ser. Entonces, si con la muerte del cuerpo físico, esa parte inmaterial habría de fundirse como la gota de agua del río en el inmenso océano, y dejar de ser el río para ser parte del océano, pues eso sería lo mismo que morir. Y una de las cosas que aporta el espiritismo a través de uno de los aspectos del espiritismo, como es la comunicabilidad con los espíritus, lo que llamamos que se logra a través de la denominada facultad mediúnica, esa que le permite a los seres encarnados, a los hombres, comunicarse con los seres que nos han antecedido en ese paso a la dimensión espiritual. Pues las comunicaciones espíritas nos permiten claramente, de forma experimental y sistemática, comprobar que se conserva la individualidad al retornar a la patria espiritual, porque encontramos en la naturaleza de las comunicaciones indudablemente perfiles muy diferentes, niveles de conocimiento absolutamente diferentes respecto a ciertas cuestiones, el uso del lenguaje, del vocabulario, no solamente en el hecho de que sea sublime, cargado de ideas positivas y de nobles sentimientos, o de lo contrario, de ideas extrañas, irracionales o sentimientos abyectos. No solamente eso, sino que incluso, aún teniendo la misma naturaleza de pensamiento o de sentimiento, se nota un estilo particular. Así como podríamos decir que dos genios de la literatura pueden hacer un uso, reconocemos el uso diestro, de maestría en el uso del lenguaje, podemos notar que tienen dos estilos completamente diferentes de usar el lenguaje. Entonces es lo mismo con los espíritus, y a través de las comunicaciones mediúnicas eso se puede comprobar y palpar claramente. Ok, bueno, si usted quiere complementar todas estas enseñanzas, hoy sábado en la Asociación Espírita Senderos de Paz, calle 44, número 44,
13, y los martes y los miércoles a las 6 de la tarde. Hoy a las 4 y martes y miércoles a las 6 de la tarde usted puede recibir toda esta información. También FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, hoy a las 4 de la tarde también tiene actividades de formación y capacitación en todas estas enseñanzas espirituales. Y los viernes organiza Viernes Barranquilla Espiritual, todos los viernes a las 6 de la tarde. En este momento FUSENDA se está reuniendo en la sede del Centro Cultural Nueva Acrópolis, que queda en la calle 66, carrera 49, esquina, tanto los sábados a las 4 como los viernes a las 6. Tenemos también el Centro de Estudios Espíritas Obreros del Camino, calle 76, carrera 48, esquina, en el segundo piso, los martes y los miércoles a las 7 de la noche. O sea que tenemos en 3 lugares estratégicos de la ciudad, centros donde se difunde esta cultura espiritual. Así, mil gracias y bendiciones a todos. Dios mediante nos estaremos viendo el próximo sábado.